En las profundidades del bosque de Roblejido, donde los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo y los arroyos fluían con la melodía suave de la naturaleza, vivía una ardilla llamada Nuti. Su nombre no solo se refería a su pelaje color avellana, sino también a su personalidad intrépida y su eterno deseo de aventura. Nuti habitaba en un agujero acogedor en lo alto de un roble ancestral. Su madriguera, hábilmente construida entre las ramas, era su pequeño reino desde donde exploraba los rincones más ocultos de Roblejido. Siempre curiosa y dispuesta a descubrir nuevos tesoros en el vasto bosque, Nuti se había ganado la admiración de otros habitantes del lugar. Un día, mientras se lanzaba ágilmente de rama en rama, Nuti vislumbró un destello entre las hojas verdes y doradas. Sus ojos, avivados por la curiosidad, se fijaron en el objeto brillante, y su corazón latió con anticipación. Se acercó saltando con gracia, y descubrió que el resplandor provenía de una pequeña llave de apariencia antigua, que yacía entre las hojas caídas. La llave estaba adornada con patrones intrincados, y tenía inscripciones en un idioma que Nuti no reconoció de inmediato. Era como si el bosque mismo le hubiera entregado un enigma esperando ser descifrado. Nuti, sin dudarlo, recogió la llave con sus patitas hábiles y la sostuvo frente a sus ojos centelleantes. «¡Oh, qué maravilla!», exclamó Nuti para sí misma. «Este hallazgo es más extraordinario de lo que jamás imaginé». El sol filtraba sus rayos a través del dosel del bosque, creando destellos mágicos alrededor de la intrépida ardilla. Nuti se sentó en una rama cómoda, observando la llave con una mezcla de asombro y emoción. El aire estaba cargado de anticipación, como si el bosque mismo aguardara con expectación el próximo capítulo de la historia que se estaba tejiendo. «Debo descubrir qué secreto guarda esta llave. Tal vez abra una puerta hacia lo desconocido, y quién sabe qué maravillas podrían aguardar más allá», murmuró Nuti, decidida a emprender una búsqueda que cambiaría su vida y la de Roblejido para siempre. Con la llave en su pequeña pata, Nuti se lanzó nuevamente a través de las ramas, su cola esponjosa ondeando como una bandera de determinación. La noticia de su descubrimiento se extendió rápidamente entre los habitantes del bosque, creando un zumbido de emoción. Animales de todos los tamaños y formas se congregaron para despedir a Nuti en su búsqueda, reconociendo el valor y la valentía que irradiaba. Nuti se aventuró hacia lo desconocido, decidida a descifrar el misterio de la llave mágica. A medida que se adentraba en las profundidades del bosque, los árboles se cerraban formando un túnel de hojas ondeantes que susurraban sus buenos deseos. La brisa llevaba consigo susurros de antiguas leyendas y profecías, como si el propio bosque guiara a la intrépida ardilla en su búsqueda. En su travesía, Nuti se encontró con criaturas fascinantes, hadas que danzaban en la luz de la luna, zorros astutos que compartían historias de tiempos pasados y árboles sabios que ofrecían consejos en sus susurros susurrantes. Cada encuentro dejaba a Nuti más convencida de que su búsqueda no solo era personal, sino que estaba destinada a afectar a todo Roblejido. La llave, mientras tanto, emitía un ligero resplandor a medida que se acercaba a su destino. Nuti podía sentir la magia que envolvía el objeto en sus patitas, como si fuera un faro guiándola hacia una revelación inminente. Aunque la ardilla no sabía qué aguardaba, su corazón latía con una mezcla de emoción y determinación mientras continuaba su travesía a través del bosque encantado. A medida que Nuti se aventuraba más profundamente en Roblejido, el bosque tomaba una apariencia más misteriosa. Las sombras parecían bailar entre los árboles, y el murmullo del viento adquiría tonos melodiosos que resonaban con secretos ancestrales. La llave en la pata de Nuti seguía irradiando un resplandor suave, iluminando el camino como un faro en la oscuridad. Después de días de viaje, Nuti llegó a un claro bañado por la luz de la luna, donde un antiguo roble se alzaba majestuosamente. En el tronco del árbol había una hendidura en la forma de una cerradura, como si hubiera sido tallada por las manos mismas de la naturaleza. Nuti sintió una conexión instantánea entre la llave y la cerradura, como si estuvieran destinadas a encontrarse. Con cautela, Nuti insertó la llave en la cerradura, y con un clic suave, algo mágico comenzó a suceder. El suelo tembló ligeramente, y las ramas de los árboles se movieron como si estuvieran bailando en armonía. El roble antiguo se iluminó desde su núcleo, revelando un pasaje secreto que se abría a un mundo desconocido. Nuti, con ojos brillantes y corazón palpitante, se adentró en el pasaje, dejando atrás el claro iluminado por la luna. A medida que avanzaba, la atmósfera cambió,
transformándose en un resplandor suave que emanaba de las paredes del pasillo. Las inscripciones misteriosas de la llave cobraron vida, proyectando sombras danzantes que contaban historias de tiempos antiguos. El pasaje llevó a Nuti a un salón majestuoso, adornado con hojas doradas y murmullos armoniosos que resonaban en cada esquina. En el centro del salón, un pedestal sostenía un antiguo libro encuadernado en piel de roble. La llave en la pata de Nuti vibraba con anticipación, como si su propósito estuviera vinculado al contenido del libro. Con curiosidad palpable, Nuti abrió el libro y descubrió que estaba lleno de enigmas y profecías escritos en un lenguaje antiguo. Cada página revelaba fragmentos de la historia de Roblejido, desde la creación del bosque hasta acontecimientos que aún no habían ocurrido. Nuti se dio cuenta de que la llave era la clave para desbloquear los secretos ocultos en las páginas del libro. A medida que Nuti leía, comprendió que el bosque estaba en equilibrio precario, amenazado por fuerzas que buscaban perturbar la armonía ancestral. La llave, vinculada a la esencia misma de Roblejido, poseía el poder de restaurar el equilibrio y preservar la magia que sostenía el bosque. Determinada a cumplir su destino, Nuti cerró el libro con determinación y salió del salón iluminado. El bosque, consciente de su presencia, vibraba con energía renovada. Nuti sabía que la próxima etapa de su viaje sería crucial, pues debía enfrentar desafíos aún mayores para proteger a Roblejido y desentrañar los enigmas que la llave aún guardaba. Con el resplandor de la llave guiándola, la ardilla intrépida continuó su búsqueda, lista para enfrentarse a lo desconocido y proteger el bosque que tanto amaba. El bosque de Roblejido cambiaba a medida que Nuti avanzaba en su travesía. Los árboles se volvían más densos, las sombras más profundas, y el aire estaba cargado con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. La llave en la pata de Nuti seguía brillando con fuerza, guiándola a través de un sendero desconocido. Después de caminar durante lo que parecieron días, Nuti emergió en un claro donde el tiempo parecía detenerse. Ante ella se alzaba un majestuoso árbol cuyas ramas se extendían hacia el cielo en intrincados patrones. Este árbol era conocido como el árbol de las estaciones eternas, y según las leyendas de Roblejido, era el guardián de los ciclos eternos que mantenían el equilibrio en el bosque. Al acercarse al árbol, Nuti notó que las estaciones del año se manifestaban en diferentes partes del mismo, como si estuvieran atrapadas en un ciclo perpetuo. Invierno y verano coexistían en una danza eterna, creando un paisaje surrealista de nieve y flores que se entrelazaban en armonía. Pero algo no estaba bien. Las estaciones parecían estar en desequilibrio, amenazando consumir a Roblejido en un caos interminable. Frente al árbol de las estaciones eternas, Nuti se encontró con una figura misteriosa. Eira, la guardiana de los ciclos. Con cabellos plateados que parecían teñirse de verde y hojas doradas que flotaban a su alrededor, Eira personificaba la esencia misma de las estaciones. «Bienvenida, Nuti, ardilla intrépida. Veo que llevas la llave que puede alterar los hilos del destino», dijo Eira con una voz que resonaba como el susurro del viento. Nuti asintió con respeto, consciente de la importancia de su misión. «La armonía de las estaciones se ha desequilibrado», explicó Eira. «Algo oscuro se ha infiltrado en Roblejido, perturbando el flujo natural de los ciclos eternos. Solo tú, con la llave en tu posesión, puedes restaurar la balanza». Eira extendió una mano, y una bruma mágica envolvió a Nuti, transportándola a un reino etéreo donde las estaciones se manifestaban en su máxima expresión. La ardilla se encontró en medio de un paisaje donde los colores vibraban intensamente y el aire estaba impregnado de la esencia misma de cada estación. «Deberás enfrentar las pruebas de cada estación y demostrar tu valía para restaurar el equilibrio», advirtió Eira antes de desaparecer en un destello de luz. La primera prueba fue en el invierno eterno, donde la nieve caía en copos plateados y el viento susurraba secretos congelados. Nuti, con su pelaje avellana, se enfrentó a desafíos helados y criaturas mágicas que parecían surgir de la esencia invernal. A medida que superaba cada desafío, la llave resonaba con una melodía mágica, indicando que estaba un paso más cerca de restaurar el equilibrio. La siguiente estación fue la primavera eterna, donde flores brillantes se balanceaban con gracia y los arroyos fluían con agua cristalina. Nuti se encontró con desafíos que requerían creatividad y resiliencia, enfrentándose a criaturas que personificaban la renovación y el crecimiento. La llave, vibrante con la energía de la primavera, revelaba su conexión con la esencia misma del renacimiento.
Nuti continuó su travesía enfrentándose a las estaciones restantes, cada una más desafiante que la anterior. El verano eterno probó su resistencia bajo un sol implacable, mientras que el otoño eterno desafió su capacidad de adaptación a cambios constantes. A medida que superaba cada prueba, Nuti se sentía más conectada con la magia ancestral que fluía a través de Roblejido. Finalmente, en el corazón del árbol de las estaciones eternas, Nuti se encontró con Eira una vez más. La llave brilló intensamente, resonando en armonía con la esencia equilibrada de las estaciones. Has demostrado tu valía, ardilla intrépida. Ahora posees el conocimiento y la fuerza para enfrentar el siguiente desafío, dijo Eira, señalando hacia un oscuro bosque que se extendía más allá del claro. Allí encontrarás la entrada al reino de las sombras, donde la verdadera prueba aguarda. La llave abrirá el camino, pero ten cuidado, pues las sombras ocultan secretos peligrosos. Con determinación en su corazón, Nuti se encaminó hacia el oscuro bosque, la llave guiándola hacia el próximo capítulo de su épica aventura en Roblejido. La ardilla intrépida estaba lista para enfrentarse a las sombras y desentrañar los misterios que aguardaban en el reino de las sombras. El oscuro bosque se cerró alrededor de Nuti a medida que avanzaba hacia el reino de las sombras. Las ramas retorcidas se alzaban como garras afiladas, y el aire estaba impregnado de una oscuridad densa que eclipsaba la luz. La llave en la pata de Nuti resplandecía con un fulgor tenue, sirviendo como su única guía en la penumbra. A medida que se adentraba en la espesura sombría, Nuti notó que el bosque parecía tener vida propia. Sombras danzaban entre los árboles, susurrando secretos oscuros y provocando sus miedos más profundos. Sin embargo, la ardilla intrépida, armada con la determinación y la magia de la llave, continuó su camino sin vacilar. Después de lo que pareció una eternidad en la oscuridad, Nuti llegó a un claro en el centro del reino de las sombras. En el centro de ese claro yacía un antiguo altar de piedra, rodeado por una aura ominosa. La llave, ahora vibrante con una energía intensa, señalaba claramente hacia el altar, indicando que este era el punto crucial de su misión. Frente al altar, Nuti se encontró con una figura sombría, una entidad que emanaba una oscuridad profunda. Era Nyx, la guardiana de las sombras, cuyos ojos centelleaban con un brillo misterioso. Te he estado esperando, Nuti, ardilla intrépida. Has superado las pruebas de las estaciones, pero la verdadera prueba aún aguarda, dijo Nyx con una voz que resonaba en la oscuridad. Este es el lugar donde la sombra y la luz convergen. Nyx explicó que una antigua fuerza oscura había estado acechando Roblejido, alimentándose de los miedos y las dudas de sus habitantes. Esta entidad, conocida como Umbra, había estado tejiendo sombras en los corazones de aquellos que llamaban hogar a este bosque encantado. Nuti comprendió que su misión no solo era desentrañar el misterio de la llave, sino también enfrentarse a Umbra y restaurar la verdadera luz en Roblejido. La llave que llevas es la llave para desatar la verdad y desvanecer las sombras que acechan, añadió Nyx, extendiendo una mano en dirección al altar de piedra. Nuti colocó la llave en la ranura del altar, y en ese momento, una luz brillante se desplegó, disipando las sombras que envolvían el claro. El altar emanaba una energía cálida y reconfortante, indicando que la llave estaba cumpliendo su propósito. Sin previo aviso, Umbra surgió de las sombras en una espiral de oscuridad. Una presencia imponente y malévola que buscaba resistir el destello de la llave y mantener su influencia en Roblejido. Ardilla intrépida, te enfrentas a la encarnación misma de los miedos que han oscurecido este bosque, advirtió Nyx. Nuti, sin titubear, se preparó para el enfrentamiento. La llave, ahora imbuida con la magia de las estaciones, brillaba intensamente, revelando su poder oculto. La batalla entre la luz y las sombras se desató en el claro del reino de las sombras, mientras Nuti y Umbra se enzarzaban en una danza de destellos y sombras. El bosque temblaba con la intensidad de la confrontación. Rayos de luz desgarraban la oscuridad, mientras las sombras intentaban envolver y sofocar la llama resplandeciente de la llave. Nuti se movía con agilidad, esquivando las embestidas de Umbra y respondiendo con valentía y determinación. La batalla alcanzó su clímax cuando Nuti, canalizando la esencia de las estaciones a través de la llave, desató una ráfaga de luz que envolvió a Umbra. La entidad oscura se retorcía y se agitaba, incapaz de resistir la purificación que emanaba de la llave. Finalmente, Umbra se desvaneció en una explosión de sombras dispersas.
El reino de las sombras se iluminó con la luz restaurada, y la llave en la pata de Nути emitió una melodía triunfante. Nyx, emergiendo de la penumbra, reconoció la valentía de Nути. Has liberado a Roblejido de la oscuridad, ardilla intrépida. Eres la protectora de la magia del bosque y la guardiana de la llave que conecta el pasado, el presente y el futuro. La llave, ahora calmada pero radiante con un fulgor constante, indicaba que su propósito se había cumplido. Roblejido estaba libre de las sombras que lo acechaban, y Nути se había convertido en una leyenda viva en el corazón del bosque encantado. Con la luz restaurada, Nути regresó a su hogar entre las ramas del roble ancestral. La noticia de su valentía se extendió por todo Roblejido, y los habitantes del bosque la recibieron con alegría y gratitud. Nути, la ardilla intrépida, había cumplido su destino y protegido la magia ancestral que sostenía el corazón del bosque. Así concluyó la épica historia de Nути, una historia de valentía, magia y la eterna lucha entre la luz y las sombras en el mágico bosque de Roblejido. En conclusión, la fascinante odisea de Nути nos recuerda que la valentía es una llave maestra que puede abrir las puertas de lo extraordinario en nuestras vidas. Así como ella desentrañó los misterios de Roblejido y enfrentó a las sombras para proteger la magia ancestral del bosque, también nosotros tenemos el poder de enfrentar los desafíos diarios con valentía. En nuestro propio viaje personal, a menudo nos encontramos con encrucijadas y situaciones en las que la valentía es esencial. Ya sea enfrentándonos a nuestras propias dudas y temores, explorando territorios desconocidos o superando obstáculos aparentemente insuperables, la valentía es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Nути nos enseña que, al enfrentar la oscuridad con valentía, podemos descubrir la luz que reside dentro de nosotros y encontrar soluciones a desafíos aparentemente imposibles. En nuestras vidas cotidianas, la valentía puede transformarse en un faro que guía nuestro camino, permitiéndonos crecer, aprender y, en última instancia, alcanzar nuestros sueños más audaces. Te invito a reflexionar sobre la valentía en tu propia vida. ¿Qué desafíos te esperan? ¿Cómo puedes canalizar la valentía de Nути para superarlos? Al compartir esta historia, espero inspirarte a abrazar la valentía en tu día a día y a descubrir la magia que yace en tu interior. Si encontraste inspiración en esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos que alimenten tu imaginación y te impulsen a abrazar tu propia valentía. Juntos, podemos crear historias que iluminen nuestros caminos y nos impulsen a alcanzar nuevas alturas. Hasta la próxima aventura, llena de valentía y descubrimientos extraordinarios.